Bueno, empezamos. Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Amigos de la India. Hoy, martes 21 de febrero del año 2017. Vamos a dar inicio a la sesión número 18 del curso Introducción al Agni Yoga. Nos basamos en el libro escrito por Vicente Beltrán Anglada y publicado en Barcelona en 1981 del mismo título, Introducción al Agni Yoga. Este libro, como hemos repetido varias veces ya, se compone de 33 capítulos, una introducción, un prefacio. Está escrito bajo el signo de Géminis, en Barcelona, España. Géminis porque él tenía el ascendente o el sol en Géminis, ¿no? ¿Era? Me parece que era Géminis ascendente Leo. Ascendente Leo, exactamente. Por eso la energía del sol evidentemente le sirve para darle el Mercurio, le da lo que le ha dado, exactamente. Bien, nos quedamos la semana pasada en el capítulo 6, estamos a punto de acabarlo, en esta diapositiva que decía: el Raja Yoga, el yoga de la mente, el que debería hallarse en la base de las razones psicológicas de los aspirantes espirituales de nuestros días. Pero en la anterior diapositiva nos decía que a pesar de que el yoga que toca en este momento es el Raja Yoga, es muy comprensible porque todavía hay practicantes de Bhakti y de Hatha Yoga. Lo explicaba en las anteriores diapositivas. La razón es muy clara. Hay una conferencia suya, me parece, que habla sobre el tema del vegetarianismo. Sabéis que él conoció a la Bailey y él reporta en una conferencia suya o en un libro, no sé en qué parte está, que la Bailey pues se comió un filete y él se comió otro. Yo no sé si fue en Londres o fue en Nueva York o donde la vio. En Suiza no lo sé porque ella no llegó a conocer el centro de Ginebra abierto, pero el de Londres sí que estaba. No sé si fue allí, él tenía que ser muy joven para esto. Y que le chocó bastante el tema de que la otra comiera. Pero claro, se ve que la conversación, él lo que dijo en Buenos Aires, en una de las conferencias de Argentina, era que lo correcto sería ser vegetariano, pero que hay un karma en la humanidad que él no puede quebrantar. Y si la gente come carne, el instructor la come porque si no genera una diferencia y la gente se piensa que por el hecho de no comer carne uno es más espiritual. Él aquí en esta sala llegó a decir varias veces, por lo menos recuerdo la gente que me lo explicó, que lo importante no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía por la boca. Que uno, si está en estado purificado, está alineado con el alma, cualquier alimento que coma, aunque sea de origen animal, automáticamente lo transmuta. Los demás eso no lo hacemos, pero es verdad que tenemos que aprender a ser vegetarianos y quién sabe en el futuro si deberemos comer o nos alimentaremos del prana. Por lo tanto, esto viene muy a cuento del tema del Raja Yoga, que evidentemente es el para la raza aria, pero hay que aceptar que todavía hay una parte de la humanidad que es completamente emocional, que es de conciencia atlante, y otra que es de conciencia física o lemur. Y hablábamos la semana anterior del auge del deporte, del culto al cuerpo, que tiene su razón de ser en que la jerarquía, en cierta medida, las energías de Piscis que se están marchando, no se van del todo, y lo de Acuario nuevo, que no sabemos muy bien qué es, ha hecho que una parte de la humanidad se aboque al pasado. También hay que decir el por qué, porque durante millones de años no se supo lo que era el Hatha Yoga. Y para Europa, para el mundo occidental, el Hatha Yoga es completamente desconocido. Sin embargo, desde el punto de vista de la evolución de la conciencia es antiquísimo, es viejo, está pasado de moda. Pero, como somos miles y miles de millones de almas en encarnación, es normal que haya un porcentaje muy elevado que solamente vean en el Hatha Yoga, en el ejercicio físico, la razón de ser o la técnica ideal para desarrollar la conciencia, cuando lo que sabemos que lo único que desarrolla es la concentración, pero no profundiza, la atención, pero necesita continuamente el machaque, el desarrollo del cuerpo, y eso lo hemos de trascender y desarrollar el vehículo mental. ¿Continuamos? Dice, soy consciente, dice Vicente, por ello, de que estoy hablándoles de a un grupo selecto de personas que practicaron el Raja Yoga, cuando habla de el Agni Yoga, con plena razón y convencimiento, y que serán capaces, por tanto, de comprender el sentido íntimo y espiritual del Agni Yoga, pues, tal como puede leerse en cierto capítulo del libro de los iniciados, bajo al punto, dice, este libro, eminentemente jerárquico y escrito presumiblemente por el gran Hermes Trismegistus, quiere decir 3 veces grande, ¿no? ¿Sabéis?
Solo puede ser leído en la luz astral. El original fue destruido por el fuego cuando ardió gran parte de la gran biblioteca de Alejandría, por orden del emperador Diocleciano, allá por el año 295 después de Jesucristo. Este es el pie de página, respetado del original. De esto se ha hablado muchísimo, del libro de los iniciados, incluso ha habido gente que fue a alguna librería preguntando por él, porque el tibetano siempre cita el libro de los iniciados, pero evidentemente ese tratado y muchos más no están escritos en soporte físico. Lo estuvieron y hay alguno que él cita que se conservan en Shambhala, que están ahí y el día de mañana, como por ejemplo colecciones de mantras para determinadas invocaciones que no pueden ser transmitidas al pueblo. Eso ya llegará. Dice, la sed insaciable de vida espiritual en el corazón del discípulo le abre las puertas de la visión interna y lo proyecta hacia las insondables profundidades del futuro. ¿Estáis de acuerdo con esto? En la medida que uno quiere profundizar, uno tiene una gran sed de conocimiento espiritual, su alma es proyectada ¿hacia dónde? Hacia el futuro, hacia una nueva realidad de conciencia que está fuera de los amarres del presente. ¿Me explico un poco mejor? En la medida que la aspiración, la búsqueda del arquetipo abstracto, lo convertimos en una razón de vida, estamos transportando o teletransportando la conciencia a un estado agni-yógico, donde la idea del Raja Yoga como la mente, tal y como la entendemos, y eso que el Raja Yoga parte de lo concreto para llegar nada menos que a la contemplación, contemplación, inspiración y no sé qué más, la última, iluminación, no, contemplación, iluminación e inspiración, las fases del Raja Yoga. El método es este, y este es el método de la meditación y de la serena expectación. Cuando uno vive la vida en contemplación, uno no está en el presente, estamos en el presente, pero hacemos como el Logos. El Logos para él, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Por eso, si se intenta revivir un dinosaurio o se intenta resucitar un mamut, por ejemplo, es un gran patinazo para él, un gran fracaso. ¿Por qué? Es como la práctica del Hatha Yoga. O si volvemos a comernos entre nosotros, a ser antropófagos, para él luego sería un auténtico fracaso. ¿Por qué? Porque su conciencia ya superó eso. Y él no vive en el pasado, vive en el eterno ahora. Y con esta técnica de búsqueda interior, proyectando la conciencia hacia el futuro, hacia lo más elevado, uno lo que consigue es alcanzar el aspecto búdico, es decir, la parte que le falta al alma. El alma tiene mucho manas, pero le falta buddhi. El día que tengamos tanto amor como tenemos luz, evidentemente, bueno, el Logos tendrá ya una quinta iniciación, todavía no ha llegado. Dice, continúo, allí donde se haya escrito por la mano, mira, y la proyecta hacia las insondables profundidades del futuro, allí donde se haya escrito por la mano del Señor el destino de las razas y las técnicas espirituales o yogas. Yoga significa unión, camino de acercamiento al arquetipo, básicamente es religar. De ahí que el segundo rayo sea el rayo de la religión con mayúsculas, pero las religiones organizadas, que todas ellas tienen ideología para dar y vender, están sujetas a la influencia del sexto rayo, por eso todas son desde el plexo, pero el camino de retorno a la casa del Padre o el sendero del discipulado es una línea de segundo rayo, porque el discípulo básicamente lo que va a trabajar es el segundo rayo. El aspirante va a trabajar la devoción, de ahí que nos matemos por defender el yoga el maestro tal o el maestro cual, o matarse en nombre de Buda, en nombre de Cristo, en nombre de Mahoma o quien sea. Eso es propio de ignorantes, de aspirantes, pero no es propio de personas realizadas espiritualmente. Que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Nunca podemos quebrantar la ley, nunca, ni defendiendo ningún ideal. Eso jamás, jamás. ¿Que nos equivocamos? ¿Que nos va la vida en ello física? Nos va la vida física, no la conciencia. ¿Continúa? Dice, de no existir esta visión de síntesis, sería imposible comprender el espíritu de abnegación y sacrificio de los discípulos espirituales de todos los tiempos, los cuales vivieron fuera del tiempo, o aclarando el sentido de las palabras de Cristo. Vivieron en el mundo sin ser del mundo. La pregunta que se impone aquí es la siguiente, que él siempre formulaba, y el tibetano también en las cartas a sus discípulos. ¿Realmente entendemos lo que significa vivir en el mundo sin ser del mundo? Nos ha hablado de que ha habido grandes discípulos, grandes estudiantes,
que vivían fuera del tiempo. Es decir, su conciencia era atemporal, pero no era amoral, ¿eh? Era de una ética increíble. Cuidado, porque no es lo mismo la ética, las buenas costumbres, que la moralidad. La ética pertenece a una octava superior de la conciencia, pero las buenas costumbres y lo que es la moral está sujeta a la masa. Y si la masa ahora, por ejemplo, ve que las relaciones prematrimoniales, me refiero a una cosa muy concreta, está bien visto, todo el mundo lo acepta. Hace 30, 40, 50 años en este país era, bueno, en los pueblos era terrible lo que pasaba. Por lo tanto, entendamos que quien está precisamente fuera del tiempo está fuera de las influencias transitorias del momento. ¿Qué os digo cuando hablamos de los rayos? Nosotros, o un país determinado, o el planeta Tierra, no somos, si decimos, tengo un alma de segundo rayo. Sí, bueno, eso ya lo veremos. En el fondo hay que contar los rayos de la personalidad, que son unos cuantos. La personalidad como uno, como sintético, se manifestará cuando se manifieste el alma. Y muy especialmente conocer el rayo, la energía que circunda el país donde hemos nacido, donde nos desenvolvemos, la actividad que hacemos. Es muy difícil llegar a una conclusión. Por tanto, no somos nada definidos, somos un montón de cosas, un montón de matices. Para que predomine uno, significaría entonces que deberemos alcanzar ese estado de abnegación y sacrificio, es decir, renunciar a todo lo caduco, a todo lo material, a todo aquello que interesa al mundo de la personalidad y enfocarnos en lo más abstracto. Lo más abstracto resulta que es lo que está más alejado de aquello que es caduco, del no yo. Pero hay un pequeño problema, o estamos realmente en estado contemplativo, porque de lo contrario el patinazo puede ser sobresaliente. Si pretendemos llegar a la cima de la montaña, pero tenemos anclados los pies en el fango del deseo, me parece que volar no volamos. En todo caso, nos lo podemos imaginar, podemos visualizar, con lo cual crearemos un espejismo, una ilusión, un profundo maya, pero no vamos a tener una nueva realización de conciencia. Por lo tanto, no nos queda más remedio que mantener la perseverancia, la abnegación, la renuncia a todo lo caduco, para que realmente la conciencia le surjan alas y pueda elevarse. ¿Por qué el globo sube para arriba, el globo de helio? Cuando le quitan las bolsas de los sacos terreros, cuando le quitan la cuerda que lo sustenta la tierra, porque pesa menos que el aire y automáticamente sube, ¿verdad? ¿Y qué hace? Se burla de la ley de gravedad. Nosotros no nos podemos burlar de la ley de gravedad porque como materia, como ángeles espíritus lunares, tenemos una relación directa de atracción con lo más denso. Por eso todo va hacia abajo. Llegará el día, a lo mejor, en este planeta, que dejamos el ratón del ordenador en el aire y se queda aquí. Pero todavía no ha llegado. Es que nosotros, si nos caemos, ¿qué significa caerse? Tocar tierra, ¿no? Que para muchas expresiones psicológicas es lo más profundo que hay. Ahí te paras. Y se supone que tienes que reaccionar, tienes que levantarte. Se supone. ¿Continúo? Si no fuese por esta tremenda motivación espiritual, la mayoría de la humanidad se hallaría ubicada todavía en la prehistoria. Con lo cual, hay una cosa que nos la podemos aplicar en el grado que nos toque. Gracias a la gente como nosotros, que hacemos muy poquito, vamos a decirlo así de claro, en todas partes del mundo, gente que ha visto más allá de su simple apariencia y que ha profundizado un poco, el mundo ha ido avanzando. Y me incluyo, y os incluyo a vosotros porque, comprendo que estamos en un camino de aprendizaje, de eterno aprendizaje, y queremos expresar el arquetipo de la conciencia, tal y como en esta circunstancia kármica entendemos. Y gracias a los que nos han precedido, a los grandes avatares, a los grandes pensadores, a todos aquellos que investigaron la ciencia, la historia, la arqueología, la geología, arquitectos, ingenieros, a todos aquellos que han dado algo a la humanidad, y por lo tanto hay que decir que toda la humanidad en el fondo ha dado algo si es consciente de que forma parte de un grupo mayor, realmente ellos han posibilitado que estemos en un momento ahora de la historia en el cual podemos decir, caramba, nos diferenciamos un poco de la prehistoria, nos diferenciamos un poco. Sin embargo, la conciencia, hay que decir que somos igual de cainitas que hace miles o millones de años. Eso no lo hemos podido superar. Por una razón muy sencilla también, porque el corazón todavía no está abierto. Él habla de un tipo de yoga que demanda exclusivamente
aparte de tener todas las características del discípulo practicante iniciado en el Raja Yoga, tiene que tener el corazón abierto. Si no tiene el corazón abierto, olvidémonos del Raja Yoga. No será Raja Yoga, será Plexo Yoga. Y de eso tenemos mucho. De eso ya tenemos muchísimo plexo solar sublimiado, de la qué maravilla, qué bonito es todo. Quien está practicando Agni Yoga no pierde el tiempo diciendo qué bonito es todo. Os puede sonar un poco duro, un poco brusco. Lo digo porque hay una tendencia muy grande a confundir la emocionalidad con lo que es la verdadera espiritualidad. Y sí es cierto que para las conciencias atlantes, espiritualidad y emocionalidad son exactamente lo mismo para ellos. Pero para mí no lo son y para vosotros tampoco. Que sepamos la diferencia. No tenemos ningún derecho a juzgar a las personas que son profundamente emocionales porque están en su estado de evolución. No les podemos quebrantar la voluntad y menos aún violarlos, esotéricamente hablando, violador de almas, ¿acordáis del primer rayo? Violador de almas. No lo podemos hacer porque tienen que ser ellos los que inicien la acción. Inicien la acción de abandonar lo caduco. Y hay una cosa muy complicada. Para dejar un estado de conciencia y adentrarse en otro, con una encarnación ni con 3 ni con 5 bastan, Son muchas vidas. Esto es como para generar una adicción, el juego, el sexo, el alcohol, las drogas, todo esto son encarnaciones repetidas y para sustraerse a esa influencia, muchas encarnaciones más. Por eso, esta vida, me imagino que todos hemos tenido la duda, la prueba-error, cosas que aparentemente estaban solucionadas, al cabo de 10 años tropecé con la misma piedra, diferente cara, diferente despacho, diferente trabajo, la misma cara. La misma cara del mismo problema que no había solucionado, que lo trampeé, no fui sincero. Pero ¿cómo aprendemos a ser sinceros? Equivocándonos. Básicamente equivocándonos y practicando algo que Vicente nos enseñó, aceptar la realidad sin friccionar con ella. Eso es vivir el conflicto en armonía. Por eso siempre hemos de reivindicar los conflictos. No huyamos nunca del conflicto, nunca. ¿Continúo? Así, el anticipar el curso de la historia y penetrar en los sagrados arcanos del futuro de la raza constituye la misión de los discípulos conscientes del mundo, los cuales encarnan y hacen concretas en sus vidas las técnicas, los yogas y los sistemas de entrenamiento espiritual que han de permitirle a la humanidad alcanzar metas de más elevada trascendencia que las que rigen para una época determinada. Bellísimo, como siempre. Rimbombante, un lenguaje muy florido, muy inspirado, muy poético. Yo estoy obsesionado de saber quién fue, aparte del filósofo este que se menciona, porque realmente me cautiva. Tengo que conocer que este libro, si no hubiera sido por este curso, yo lo he iniciado varias veces la lectura, lo he leído varias veces, pero no recuerdo nunca nada. Nunca recuerdo nada. Lo siento mucho, pero es de los libros que me ha pasado y bueno, y me sigue pasando. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Alguna preguntita más? Vamos a pasar al capítulo 7, me parece. ¿Alguna preguntita más con esto? Aquí hay mucha enjundia, Gloria, ¿ves alguna cosa importante? Nos está transmitiendo un mensaje de esperanza. Somos absolutamente necesarios. Imprescindible no hay nadie. Vamos a ver, pero somos necesarios. Y ser necesario significa que hay que dar lo que uno tiene, pero hay que dar todo lo que uno tiene. ¿Y qué es todo lo que uno tiene? Pues manifestar su conciencia en plena expansión donde sea. Y donde sea implica reconocer que hay un conflicto, y en ese conflicto la conciencia se tiene que manifestar como equilibrio, no diciendo yo soy muy espiritual, se han caído al río, yo no hago nada. Podrás hacer otra cosa, eso tienes que hacerlo. La gente tiene problemas, todos tenemos problemas, no. Hay que arrodillarse, hay que reconocer que quien está mandando es la conciencia, el alma. Lo vemos, nos motiva, continuamos. Capítulo 7, las reglas básicas del Agni Yoga. A ver qué nos explica Vicente de las reglas básicas. Vamos a ello. Dice, la gente, en general, no puede vivir sin algún género de creencia religiosa. Totalmente cierto. O creemos en un Dios determinado, o creemos en una marca de móviles, o creemos en un maquillaje, o creemos en un coche, o creemos en un partido político, todo menos creer en nosotros mismos. Fijaos como la zanahoria delante del burro, el mito sagitariano por excelencia, nos acaba tomando el pelo. Porque en lugar de creer en nosotros, que sería lo único válido, creemos o en otro, en un gurú,
o cosas externas a nosotros. Qué tristes, qué pobres que somos. En lugar de mirar dentro, miramos fuera. Claro, perdemos el tiempo. Sí que es verdad que a Dios lo podemos ver a través de su obra. Sí, es cierto. Pero hay que mirar el Dios inmanente, el Dios que está dentro de la forma, el que está dentro de nosotros. Ese sería el más trascendental. Dice, pero en beneficio de la verdad que ellas inconscientemente buscan, habría que someter a su consideración mental o grado de comprensión espiritual un tipo de ideal de religión o de creencia que no las ligara a ningún compromiso de carácter psicológico, que no torturara su ánimo con imágenes y presentaciones dogmáticas de la verdad, o sumiera sus espíritus al terror de las consecuencias de las malas acciones. La fórmula espiritual de los nuevos tiempos es esta que impartió el maestro en una reunión de estudio dentro del ashram. La verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer, y esto solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Lo tenemos en el faldón de los mensajes del grupo Amigos de la India. ¿Por qué es trascendental esto? Porque aquí lo que nos está diciendo es confía en ti mismo. Y de hecho la maestría nos la van a dar en la medida en que aprendamos a trabajar en el plano búdico. Seremos maestros, tendremos una quinta iniciación cuando llegue el momento, todavía no es, pero solamente trabajando lo que es la conciencia búdica. Algo que todavía puede que quede lejano para una parte de la humanidad, pero hay otra que ya se está adentrando. Se está adentrando abiertamente y lo está vivenciando. Y lo importante es que esto se extienda, se vaya extendiendo y sobre todo que se vaya profundizando en esta conciencia, porque va a actuar como un poderoso imán y va a traer a su alrededor a todos aquellos que están dispuestos a dar un paso, incluso aquellos que todavía tienen bastante timidez y bastantes dudas del paso final que han de dar. Os imaginaos lo que puede ser para una conciencia, un aspirante, un estudiante de esoterismo, de filosofía esotérica, que en un momento determinado se da cuenta que la intuición, ¿qué es lo que quiere decir esto?, ya empieza a ser una cosa real y que ha comprobado que cada vez que tiene una chispa de estas acaba pasando eso, tal y como lo ha visto. ¿Os podéis imaginar qué significa? Pues que hay que dejar todo lo demás. ¿Para qué voy a ir al templo el tal día? Pero si el templo está dentro de mi corazón. Si fuéramos así, querría decir que la ley de síntesis ya es una pura realidad en nuestra conciencia. ¿Para qué voy a meditar los viernes por Naciones Unidas, por ejemplo? Cuando resulta que el viernes es una creación mental. Se lo dedicamos a Venus, es un día muy propicio, la mente, claro. El sábado, Saturno, pero son creaciones humanas. Mientras que, si viviéramos en esta realidad de la conciencia agni-yógica, ya no tendríamos el referente de la era de Piscis, del maestro, del dogma, de la Biblia de turno, de las reglas, de los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis la diferencia? ¿Por qué seríamos independientes? Irresponsables. ¿Qué dijo Marx sobre las religiones? Que eran el opio del pueblo. Si hoy viviera diría que las redes sociales, el fútbol y todo lo que circula y los reality shows de las televisiones, que haya gente viendo el Gran Hermano de turno, viendo chismes personales que a nadie le interesan y que haya millones por la noche viendo eso, francamente es deplorable. Pero cada uno está donde se merece estar. Y hoy hay opciones para cambiar. Esto no es la Edad Media, donde había más que un pensamiento único. Se puede cambiar si se quiere. A mí que me vengan diciendo que no pueden hacer otra cosa. No lo hacen porque no quieren. No pensemos una cosa. Cambiar implica un riesgo, siempre. Te has de esforzar, te has de adaptar. Y no nos queremos adaptar fácilmente. Qué curioso, Dice, me pregunto, sin embargo, dice Vicente, ¿cuántos serán los discípulos mundiales capaces de introducir la energía cósmica que mueve los nuevos tiempos dentro de sus corazones y hacer que opere allí la magia de la transmutación necesaria que convierta este centro cardíaco en el depositario único de la sabiduría divina? Eso nos concierne a nosotros. Hola. Nos concierne a nosotros. ¿Cuántos serán los discípulos que están dispuestos a hacer ese cambio, ese proceso alquímico dentro del corazón? Coger todo lo pasado, pasarlo por el filtro del corazón y ¡pum!, adiós pasado. Vivencia absoluta en el presente. Solamente el corazón dirige mi vida.
¿Veis qué diferencia, qué paso tan trascendental? Pues resulta que el Agni Yoga lo que te pide es que esta definición de él, que es del maestro suyo, que nunca nos hemos enterado quién era el maestro, nunca lo ha dicho. Igual le toca a algún discípulo suyo tener que pregonarlo a los cuatro vientos o escribir unas memorias en un momento determinado, pues el maestro de Vicente fue fulanito, por decir algo. No lo sabemos, ¿eh? Tampoco nos tenemos que preocupar mucho. Lo digo porque hasta que no tengamos esto resolucionado, que la verdad nos atraiga sin atar, nos convenza sin atar. Quiere decir que captamos instintivamente, instantáneamente captamos algo. Y nos atrae, pero sin convencer. Queda cierta duda. Pero también esa frase, hay un primer instante, que no hace falta que estés allá arriba, que también sucede a nivel básico. De repente oyes algo y es algo que no sabes qué es. Sabes que es verdad, pero no sabes qué es, no sé. Es que sí. A ver, ¿no habéis tenido un presentimiento? ¿No habéis tenido un presentimiento, una pequeña intuición y ¡zas! Por la esquina aparece? Por un lado te lo crees, no te lo acabas de creer. Te lo crees, pero no te convence. Te convence, pero no te ata. Es decir, eres libre. Es decir, no dirás siempre sí, no, leche, es que ha sido que sí. Ha sido que sí, pero en mí hay un resorte que me dice sí, pero. Y el pero me dice que no me ate a eso. Lo que nos está diciendo con esto, ni más ni menos, que nos hemos de atar al corazón nuestro, nada más. Ni al maestro, ni a la enseñanza, ni a nada. Somos nosotros los únicos responsables. ¿Queremos ser guerreros de la luz? Pues aquí tenemos la puerta mayor. Primeramente tuvimos que renunciar al deseo, tal y como lo conocemos, y luego meternos en esa realidad de conciencia. Realidad de conciencia que aparentemente, yo he escuchado a mucha gente que dice que sí, que vive en ese estado, pero yo tengo mis dudas, soy un poco puñetero en este sentido y la verdad es que no lo veo, lo digo con todos mis respetos, no lo veo. No veo tanta gente que se guíe por la intuición y que vive en ese proceso sintético de vida, no lo veo. No quiero decir que igual no tengo suficiente visión interna, no me estoy riendo, pero si digo que esto no se consigue en un fin de semana, pero ni muchísimo menos, Digo un fin de semana porque es lo que está de moda, hacer cursos de fines de semana, que bueno, que están bien, pero es para practicar muchísimo en casa. Dice, ¿cuántos serán los discípulos mundiales capaces de introducir la energía cósmica que mueve los nuevos tiempos dentro de sus corazones y hacer que opere allí la magia de transmutación necesaria que convierta el centro cardíaco en el depositario único de la sabiduría divina? ¿Qué energía es esta? Eso es el corazón, pero ¿qué energía es la que está haciendo eso? Claro. Que el séptimo rayo lo único que va a hacer es manifestar segundo, nada más. Esa es la famosa era de Acuario. Nada más, siempre y cuando vivamos en armonía los conflictos. ¿Continúo? Dice, los tiempos evidentemente han cambiado. Aquí no han cambiado evidentemente. Dice, al menos así lo reconocemos desde el ángulo de la visión oculta. El trabajo de trasladar las energías del mundo espiritual al mundo físico exigirá, sin embargo, un cambio asimismo fundamental en la vida de la humanidad y en su sistema social de relaciones, obligando a los sinceros aspirantes espirituales que sienten arder esta llama de comprensión en sus corazones a someterse a unas reglas simples de carácter inédito y de alcances insospechables, cuya virtualidad, según palabras del maestro, será introducir la nueva era en el mundo y preparar el camino del avatar, camino de retorno en este caso. O sea, estas energías, los tiempos han cambiado y a los discípulos del mundo, ¿qué les toca hacer? Porque aquí no te está hablando de que va a venir el avatar, te lo pone al final, pero ¿qué te dice? ¿A quién le toca preparar el camino? A los discípulos, evidentemente. ¿Por qué el mensaje no se entendió ni por parte de los apóstoles? Porque exigía trabajo, así de claro. Exigía un trabajo. Le pasó lo mismo a los 900 arhats del gran iniciado, de Buda. Tampoco todos entendieron el mensaje. Y sus apóstoles, acordaos lo que hizo Pedro. Lo renegó 3 veces, ¿os acordáis de aquella historia? Es que, a ver,
O está el tercer ojo despierto, la conciencia abierta, algo que es muy difícil así como así, o realmente la oportunidad se nos pasó. Una pregunta, a 30 años después de fallecer Vicente, 30 no, bueno, este año, el año que viene, hará 30 años, el año que viene, los que estaban aquí, muchos de ellos no se enteraron, habiendo leído sus libros y están asistiendo a sus conferencias. Solo unos cuantos realmente entendieron que era un discípulo de la jerarquía. No todo el mundo lo vio así. No todo el mundo lo vio. Hoy lo vemos a pelota pasada, lo vemos todo muy bien, pero no todo el mundo lo vio. Ahora se están apuntando el carro algunos que en aquella época lo tocaron, ya son muy mayores, pero no le dieron la importancia que se merecía. ¿Por qué? Pues porque no captaron lo que explicó. No lo captaron. Se quedaron en una parte, sin embargo, los que lo conocieron, no todos, contactaron con una parte de su enseñanza y de su conciencia, que gracias a ellos les debemos que la obra de Vicente esté gratis en Internet. Eso es un trabajo que hay que quitarse el sombrero, porque eso indica que los discípulos han seguido trabajando. Pero curiosamente, los que tenían que hacerlo, por razones que no vienen al caso, porque estamos grabando, pues no lo llevaron a cabo. Esto es un tema que, el karma se encargará de todos, no vamos a culpar a nadie. Pero fijaos, gente que lo vio 2 meses en Argentina, era como el retorno de un maestro que volvía a encontrarse con sus discípulos. Y allí les hizo revelaciones en cenas y en viajes, llevándolo en coche de una ciudad a otra, que cuando he tenido oportunidad de conocerlos, 20 y tantos años después, me he quedado impresionado de la sinceridad que tuvo Vicente con ellos. Pero increíble. Por eso yo siempre digo que él es un maestro de la jerarquía. No es solamente un arate. Lo digo por mis experiencias personales y sobre todo por la información que he recibido allí. Pero esto en los libros no aparece. Esto no aparece. ¿Continúo? Dice, bien, estas palabras quizás las habremos oído ya en otras ocasiones, pero algo es nuevo y evidente, al menos así es apreciado desde la profundidad silenciosa de las ramas. Y es que los nuevos tiempos, el 7º rayo, inducidos por nuevas corrientes de vida astrológica, no olvidemos que el planeta que está manifestando es Urano. Es un planeta gaseoso, el planeta de la electricidad. Fue descubierto hace unos 200 y algo, finales del siglo XVIII. Es el planeta que cuando aparece o un poco antes o por el momento, sale lo que es la famosa revolución burguesa, la revolución francesa. Cuando la conciencia del ser humano toma el poder de una manera muy acuariana, como muy democrática, aunque utilizó técnicas que son del pasado. Utilizó la violencia, pero también es decir que eso es muy matizable, se puede hablar mucho del tema, y el hecho de cortarle a la cabeza al rey, simbólicamente hablando, quiere decir que el pueblo ya no es un subordinado, un sujeto subordinado, sino que tiene auténtico poder de decisión. El pueblo es soberano. Y esa idea fue la que cogió los Estados Unidos, que por esa época se independizó y la llevó a la práctica. De hecho, Estados Unidos es hija de la Revolución Francesa. Comprendéis la historia, ¿no? Espíritu acuariano por excelencia. Acordaos que no hay frase más hermosa, después de ama a tu prójimo como a ti mismo, o hombre, conócete a ti mismo, como libertad, igualdad y fraternidad. Eso solamente lo podremos entender cuando tengamos una tercera o una cuarta iniciación. De momento, la libertad solamente concierne a la personalidad, la fraternidad al plexo, al sacro, nada más, y al plexo solar, y la igualdad la entendemos como todos uniformados, y la igualdad no es eso. La igualdad, venimos de un mismo principio arquetípico esotérico y hemos de tener las mismas oportunidades. ¿Cómo las aprovechemos? Esto es como los talentos, la parábola de los talentos. El buen karma, vaya. Continúo. ¿Tenéis alguna pregunta de esto? ¿No? No hay nada que os... ¿Sí? Dice, de no ser así, los resultados de esta proyección de energía cósmica sobre el planeta pueden resultar sencillamente desastrosa. ¿Qué quiere decir? Está viniendo una energía nueva, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando ahora? Mira, el señor Trump, la señora está en Francia que aspira a la presidencia de la República Francesa. Están saliendo auténticas joyas ocultas, ¿eh? Yo digo porque con todo el sentido de... lo de Francia ya lo conocíamos, pero lo de Holanda, miraos bien el tema, ¿eh? Un señor una lengua que francamente se podría morder más de una vez.
porque las opiniones que tiene sobre los norteafricanos, los marroquíes, son un poco deleznables. No se puede hablar de esa manera. No se puede hablar de esa manera. Es decir, no. Un dirigente político no puede hablar de esa manera. De ninguna. No, porque cuando no hay cultura, cuando la gente vive en el plexo solar, cualquier tipo de información de ese sentido solamente explota el mal, no explota lo mejor. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Y pensemos una cosa, por esos temas, por esas palabras malsonantes y dirigidas a un público que vive en el plexo solar, se han generado la mayoría de las guerras del mundo. Casi todas. Y eso lo aprovecha la logia negra. Yo cuando me los miro, a estos que han surgido por Europa, los que han surgido en Grecia, los que han surgido en Alemania, en Gran Bretaña con el Brexit, el señor de los Estados Unidos, pienso, francamente, la logia negra se está frotando las manos. Fijaos lo que está diciendo. Si la respuesta es la de antes, si el séptimo rayo lo cogemos como creíamos, no en el silencio del corazón, la vida expectante, no tendremos una respuesta suficientemente poderosa para frenarlos. Y la respuesta resulta que no está basada en lo conocido, está basada en actuar de forma activa pero de manera pasiva. Es curioso esto. La conciencia activa, pero utilizando los métodos de la no violencia. Manifestaciones, presencia, presión continuamente. En España no sirve para nada, pero este país somos un país atlante, no nos engañemos. Pero el resto de Europa, la raíz anglosajona, por ejemplo, es mucho más mental que nosotros. Por lo tanto, ellos sí que lo van a conseguir. Aquí, no porque somos otra cosa. Entonces, ¿entendemos lo que está pasando con el séptimo rayo? Que nos está presentando una nueva oportunidad. Si damos la anterior respuesta, ¿qué pasará? Nos volveremos a equivocar. Yo espero que la luz se abra por toda Europa y estos que tanto miedo dan, en Austria por lo menos los austriacos le pararon los pies en la segunda vuelta. Pero en Grecia, francamente, los ves lo que han hecho con algunos pobres, apaleando a muchachos que van a una escuela por la tarde o refugiados. Francamente es bochornoso. Y este señor de Holanda es... Cuando no se manifiesta lo nuevo, ¿pero qué sucede? Lo nuevo no lo conocemos. No sabemos en qué consiste el séptimo rayo. Creemos que es un orden mundial nuevo. ¿Y qué hacen estos? Volver a la era de Piscis. A los dogmas, la moneda individual, las barreras, el control del pasaportes, etcétera, etcétera. Si eso es un atraso, eso es la prehistoria de la humanidad. Tener que pasar por un control de aduanas, que te hagan una foto, que te escaneen, que te cogen esto y te hagan otro para salir y entrar, como me ha pasado también en algunos países, ¿creéis que eso es de nueva era? Eso es de nuevo miedo, nada más. De nuevo miedo. ¿Veis la oportunidad que tenemos? ¿O tenemos el corazón abierto y realmente solamente exhalamos conciencia, plenitud y sumo equilibrio, armonía? ¿O estos nos van a fagocitar, los negros nos van a fagocitar, los magos negros? Porque ahora todo apunta de que ellos van a ganar la batalla, ¿no lo estáis viendo? ¿Qué han conseguido? Meternos miedo ¿cómo? Crisis económicas, hipotecas, estafas por aquí y por allá. Y luego vemos, por lo menos en un país como todos los países que son atlantes, el mismo problema, que no se les puede condenar. No se les puede condenar porque la justicia, bueno, de independiente no tiene nada, prácticamente. Vamos a decirlo así. Sucede en este país y en todos los países atlantes de la Tierra. Fijaos, está dentro de las noticias, ¿eh? No es lo mismo un político corrupto en un país de tendencia mental anglosajona que no atlante, ¿eh? En los países atlantes no se les condena. ¿Por qué? Pues porque el pulpo tiene muchos brazos y ya sabemos a dónde llega. Pero es una cuestión del grado de conciencia. Por lo tanto, no nos queda más remedio, aquellos que a lo mejor hemos despertado un poco, a mantener el grado supremo de armonía, porque esa armonía nuestra va a ser la que frene los desmanes de ellos. Y francamente creo que vamos por el buen camino, en el sentido de visualizar el globo terráqueo, visualizarlo con amor y no renunciar a los conflictos, no pensar que todo está bien, no, verlo dentro del corazón humano. Si somos capaces de verlo dentro de nuestro chakra cardíaco, estamos transmitiendo algo positivo, aparte de la gran invocación, las meditaciones que podamos hacer, pero en el día a día nos estamos examinando cada minuto, ¿eh? No sé si me explico. Eso es muy importante. Y cada vez los inputs van a ser más grandes, ¿eh? Más grandes. Es decir, los palos que nos van a dar van a ser más grandes. Yo no descarto que ahí tengan un problema en alguna planta nuclear o con algún misil y se les escape, y no lo descarto. ¿Para qué? Para meter miedo. Para meter miedo. ¿Continúo?
Podríamos agregar al respecto que las células cerebrales y las del corazón de la mayoría de la gran familia humana están obstruidas por una cantidad ingente de residuos kármicos procedentes del pasado y sedimentados en el inconsciente racial o colectivo de la raza. Vamos a ver, fuera de este mundo espiritual, ¿cuánta gente con un intelecto desarrollado cree realmente en el papel de la buena voluntad? Él no nos está hablando de la buena voluntad, pero cuando nos cita el corazón se expresa a través de la buena voluntad, aunque el corazón es algo más que la buena voluntad, es voluntad al bien, pero eso lo dejamos para la gente entendida en la metafísica y en el esoterismo. No. La buena voluntad es el concepto que tiene un aspirante o un discípulo de lo que es la manifestación del plan. Pero la voluntad al bien es el cumplimiento estricto del propósito divino. Solamente el iniciado, es decir, aquel estudiante muy versado en la ciencia esotérica, que de hecho lo que hace un iniciado en ese momento es ayudarle al logos a cumplir el papel suyo. Si la energía de la búsqueda del ideal, del arquetipo, pasa por invocar energía y tú contribuyes y acaba habiendo un terremoto y se van 200.000 o lo que sea, tú estás ayudando al logos a cumplir su karma, a cumplir el karma de la humanidad, a propiciarlo. A ver, ¿os acordáis en el año 2004 fue el día de San Esteban, el tsunami, 300.000 personas en un plumazo? Eso es como la Atlántida. Yo lo vi así, es decir, una decisión de arriba y han dicho, se acabó. Y luego hubo otro en Japón, en Fukushima, hace 6 años o 5, fue de menor envergadura, pero fijaos lo que vimos, las casas cómo se las llevó el agua. Ojo, porque estamos al lado del agua. Y tenemos centrales nucleares también cerca de aquí. Ojo lo que nos puede llegar a pasar. Y no tiene por qué ser eso, sino para que nos demos cuenta de lo efímero que es todo lo que hemos construido. A ver, esta mañana en Barcelona, ese camión que se ha salido, lo que ha hecho, el miedo que ha generado, que si era un terrorista. Pues hemos de estar atentos porque el séptimo rayo se nos va a presentar de esa manera. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no está nuestro cerebro preparado para eso? Porque nuestras células, vamos a hablar en un sentido, pero no nuestras células, no es así, es el karma, la materia interna. No somos capaces de entender que la buena voluntad, sentarse en una mesa, es de seres humanos civilizados. La gente todavía entiende que las cuestiones se solucionan a puñetazos. Es una actitud y un estado de conciencia, si se pone en práctica es un estado de conciencia, claro. Eso es una forma de vivenciar el corazón a un nivel primario. Lo que pasa es que se empieza por un acto de buena voluntad y esto se acaba extendiendo a un nivel mucho más elevado. Pero para que sea verdadera buena voluntad, todos hemos de entender en qué consiste la buena voluntad. No me vale que nos pongamos a negociar, como hemos visto ya por este gobierno, que iba a ser ya el tercero poco menos, y vemos derechos a las terceras elecciones, por no quererse poner a negociar. El señor que tenía que haberlo hecho porque tenía más diputados y tenía la obligación de formar gobierno. Pero claro, si llega la oposición, 10 puntos cada uno, yo tengo 10, tú 10, tú 10, pues vamos a salir de aquí, de esta reunión, no nos levantamos de la mesa hasta que no saquemos 10 puntos. Y hacemos un gobierno de coalición, porque cuando se hace un gobierno de coalición, se trabaja en grupo, uno tiene que aceptar las limitaciones de los demás y comprender las razones de los demás. Lo que no puede ser que el que tenga un diputado le exija al que tiene 100 que cumpla su programa, que eso lo hemos visto aquí, los trágalas esos, eso de buena voluntad no, eso es un egoísmo terrible, ya se llame Partido Socialista o partido de lo que sea. Y por la otra parte igual. Tú no puedes pretender que tú tengas 150, yo tenga 100 y me acabes metiendo todo tu programa. No, señor mío. Vamos a repartir los cargos. A ver, ¿tú qué piensas en el tema de la educación esto? Pues bueno, consensuamos esta política educativa, esta política informativa, esta política de transportes y nos planteamos 4 años. El hecho de que sea 4 años, el 4, indica que durante 4 años vas a trabajar para conseguir resultados practicando la buena voluntad. En España no se ha hecho nunca. Solamente se ha hecho en Euskadi durante muchos años y en Cataluña. Pero gobiernos de coalición desde que llegó la democracia, después del franquismo, no se ha conseguido nunca. Y es una asignatura pendiente, Es una asignatura pendiente porque dices, caramba, si en el resto de Europa todo el mundo pacta, aquí no. No porque... Sí, pero no llegaron a formar gobierno. No llegó a formar gobierno, pero aquí se ha pactado con Esquerra, con los socialistas, eso se ha hecho. Y en Euskadi durante muchísimos años el PSOE y el PNV y todavía siguen pactando.
Pero es que ellos no tienen problemas, ellos tienen su propio... Es un Estado dentro del Estado, como los navarros, cuidado, eso es diferente. Son menos gente que aquí. Es otra historia, es otro mundo. Pero que entendamos por qué no podemos cambiar. Porque tenemos un karma. Él le llama células cerebrales o células del corazón. Es el karma que tenemos. Pero como todavía no hemos abierto el corazón lo suficiente, no podemos quemar esta célula, este pasado. ¿Por qué no amamos todavía? Porque solamente amamos lo que queremos, lo que nos gusta. Pero si tenemos la prueba a esta pobre gente que se ahoga en el mar, que no, por ejemplo, hay un ejemplo de una persona que francamente os pido que os la fijéis en ella, el primer ministro de Canadá. Os fijéis en ella porque es un miembro del nuevo grupo de servidores del mundo, pero de forma clarísima. Canadá ha sido el primer país que ha practicado la adopción de refugiados. Vi un documental la otra noche, me habían contado cosas de él y francamente hay que ver a este hombre, hijo de un gran político canadiense, ya fallecido, hijo o nieto, a veces que es hijo. Y la verdad apunta maneras de ser un futuro discípulo, si es que no lo es. Pero por lo menos, como miembro del nuevo grupo de servidores del mundo, a mí me llama la atención. Aceptar refugiados porque la gente del país los adopta, los apadrina. Y los vigilan, los controlan, es decir, les ayudan a integrarse. ¿Sabéis lo que significa esto? Buena voluntad, amor en acción. Eso es amor en acción y no palabras vanas. Porque aquí, yo me acuerdo en Madrid, tú te acuerdas, ¿no? En Madrid el año pasado, en el Palacio de Correos, en el Ayuntamiento Nuevo, Welcome Refugees, bienvenidos refugiados. Y luego resulta que el gobierno no da ningún permiso. Claro, todavía estaba, ¿no? Es verdad que vosotros bajasteis a verlo. Y aquí, si el gobierno no lo permite, ¿cómo practicas tú la buena voluntad? Fijaos qué miedos tenemos, porque si entra alguien nos va a contaminar. Pero qué tontería es esta, Señor. Si lo que tenemos lo hemos de compartir, porque si no, lo poco que tenemos nos lo van a quitar, el séptimo rayo nos lo quita. ¿Me explico? Es hijo del Trudeau. Sí, de que murió. Sí, aquel era un gran político. Aquel fue el que planteó el primer referéndum de independencia del Quebec. Sí, señor. ¿Alguna aclaración más? Esto es muy hermoso, ¿eh? Aquí estamos entrando ya en materia, pero es muy difícil. Por eso cuando le pedimos a una persona que cambie, ¿cómo va a cambiar? Si no hay algo que se quema dentro, algo que ilumina, ¿cómo va a dejar de pensar de la forma que lo hace? ¿Y cómo va a hacer que cambie su sentimiento, su concepto del amor, de la integración? Que no lo tienen. Si el problema de los humanos y de los políticos, por descontado, porque son humanos, es que el corazón no les ha despertado, solamente unos pocos. No puede cambiar. Es que es muy lento. Por eso lo que nos dice él, que o nos ponemos las pilas o tenemos un auténtico fracaso, porque el séptimo rayo va a saco. Va a saco. Plutón está sacando toda la porquería. ¿Dónde ha entrado ahora el Saturno? Que se está a punto de entrar en Capricornio. Que se estará 20 y tantos años, ¿no? No, Saturno está 7 años. 7 en cada signo. Bueno, pues nos la jugamos todas. En estos 7 años, lo estoy hablando con la astróloga, con Pilar, nos lo jugamos todo en este periodo. Porque estamos en el 17, claro, el 24, y es el año que viene cuando entra, ¿no? O este año. Pues ya está, eso es lo que el tibetano hablaba. O nos ponemos las pilas de aquí al 2025, o el palo que nos van a dar es tremendo, tremendo. Y la verdad, está todo pensado de una manera que yo creo, no sé, que lo que hemos conocido del mundo, despidámonos, de lo que hemos conocido. Ahora bien, ¿Qué te refieres? ¿A lo bueno o malo? A todo. No, el plan, ¿sabéis en qué consiste el plan? En que perdamos toda la seguridad por los objetos y los aprecios materiales que tenemos. Nosotros afirmamos nuestra conciencia en tanto y en cuanto mantenemos una relación directa, muy estrecha, muy íntima con todo lo caduco, ya sea el conocimiento, la información, el prestigio, la personalidad, la supuesta espiritualidad. Lo que quiere la jerarquía es que vivamos en el corazón. ¿Cómo lo vamos a conseguir? A ver, hay que ser conscientes, hay que ser honestos. ¿Todo el mundo podrá aguantar el envite ese? Durillo, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué nos preocupa? Gloria, ¿qué te preocupa a ti en este caso? Si te preocupa algo, claro. Hay que perder el miedo. Bien, está previsto que perdamos el miedo a la fuerza, a la brava. Sí, porque
Está previsto porque va a ser ya. ¿Continúo? No tienes miedo a nada, fantástico. Cantidad ingente de residuos kármicos procedentes del pasado y sedimentados en el inconsciente racial o colectivo de la raza o de la humanidad. Cuando hablan de raza se refieren a la humanidad, pero desde el aspecto psicológico, ¿eh? Sí, somos atlantes básicamente. Por eso nos gusta el pasado, los rituales, las procesiones de Semana Santa, los casamientos con un montón de invitados, todos los paripés sociales, ir al fútbol, todo menos buscar dentro de nosotros. Es difícil entender también que el séptimo rayo también representa rituales, ¿no? Claro. O sea, entonces por un lado tenemos que dejarlo. Pero es un nuevo ritual. El ritual es acercamiento al corazón. De hecho, se le conoce como el ritualista. El mago es el segundo rayo. No, el psíquico es el segundo rayo. Y este es el ritualista, el que hace el ritual. Tiene una razón de ser, pero es para que se hagan las cosas con orden. Por eso es orden. Básicamente, el séptimo rayo es orden, pero es un orden nuevo. Claro, ¿qué sucede? Tenemos un Estado moderno. Hemos venido del feudalismo. Es decir, aquí hubo un gran imperio en Europa, el Imperio Romano. El imperio cae. La Iglesia ocupa su lugar. Los abades y obispos se convierten en señores feudales. Poco a poco esto, en España en concreto con la Reconquista, pues se va ganando territorio a costa de, precisamente, de los habitantes que había en ella. Siglos viviendo, pero bueno, así fue la historia. Resulta que el Estado como tal no existía. El Estado, el rey, para tirar adelante su ejército se los tenía que pedir prestados, que si al duque del Infantado, al duque de Lerma, al duque de Alba, etcétera, etcétera. Y toda la gente que lo siguió, toda la gente que se convirtió a la nueva fe, por ejemplo, en español el sufijo z, ez, significa hijo de. Si tenéis González, significa hijo de Gonzalo. Y con eso se fueron construyendo los estados, porque eran señores feudales. Por eso cuando se nos dice que España tiene miles de años, dices, espera, a ver, caramba, que no es así, de ninguna manera. Hasta el siglo XVIII había aduanas entre Cataluña y Aragón y con Valencia. Y hasta que no llega Carlos III no quita las aduanas dentro de los reinos peninsulares. A ver, que todavía están los vestigios donde se pesaba y toda la historia, las mercancías, que no es ningún invento, que la evolución es muy lenta. ¿Qué sucede? Que hemos generado una idea de gloria del pasado por el tema de la conquista de América y todo aquello, en nuestro caso. Pero cuando eso uno lo traslada a la conciencia peninsular, se da cuenta que eso no ha dado el mismo resultado. Tenemos una idea de que en el pasado todo fue maravilloso, que es el error de que la nostalgia, de hecho, te borra el entendimiento porque te hace ver un pasado que nunca existió y tienes tendencia a idealizarlo. Y eso es porque no queremos vivir el presente, porque nos da miedo. Y cuando ya no podemos, visualizamos un futuro. Y lo único que conseguimos es encontrarnos las piedras que hemos lanzado el día de antes. Por lo tanto, no conseguimos solucionar el problema. Y ahora lo que se pretende con la entrada del séptimo rayo es que nos olvidemos del pasado porque no tendremos tiempo para recordar y menos aún para proponer cosas para el futuro. Solamente el día a día. ¿Por qué se está perdiendo el trabajo en todo el mundo? A ver. Yo cuando me enteré hace ya bastantes años, aquí creo que fue en una cena, que estaba todo previsto para que el ser humano cada día tuviera la inseguridad de buscar trabajo, que no sabría, llegaría a casa sin saber si al día siguiente lo aceptarían en el trabajo. Teniendo en cuenta que han pasado ya 30 años y ahora prácticamente muchísimos trabajos están siendo sustituidos por máquinas, no sé dónde nos llevará. Pero si no practicamos el Agni Yoga y vivimos dentro del corazón, la respuesta va a ser negativa, muy dura. ¿Continúo? Un hecho provocado en parte por la fatal tendencia humana a seguir las líneas del menor esfuerzo o resistencia. Aquí está el problema. Como siempre se ha hecho así vamos. Nuestros vecinos allende los Pirineos hablan de la grandeur de Napoleón. Napoleón era un gran discípulo, evidentemente, pero utilizó la violencia, la sangre, le pudo más, le embargó, su ambición personal fracasó. Su idea era construir una Europa unida, acabar con las monarquías corruptas, pero tenía un pequeño problema con el tema del poder. Hay la anécdota de que cuando el Papa lo va a coronar, coge la corona y se la coloca a él. A ver, yo soy Dios también.
Eso es algo que le pasa a todos los exponentes de primer rayo. Y él era un alma de primer rayo. Julio César le pasó todo lo mismo. Tuvimos otro, el alemán famoso, bueno, era austriaco, que también se creyó llamado por los dioses a salvar el mundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Los humanos somos así. No lo podemos criticar. Y aquí tuvimos otro que también se creía llamado por la gracia de Dios. Eso nos pasa a todos. Es decir, no estamos nadie libres del espejismo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo que siempre hemos hecho. ¿Para qué me voy a esforzar yo en manifestar amor si los demás no lo hacen? ¿Verdad que sí que decimos esto habitualmente? ¿Por qué voy a cambiar si la tendencia mínima es mía? ¿Cuál es? La gravedad, ¿no? Hacia abajo, ¿verdad? Todo lo que supone esfuerzo es rechazado. Y es curioso porque cuando yo empecé en este camino, tenía 14 años, todavía no sabía que se llamaba de discipulado ni la jerarquía, no tenía ni idea de eso. Solamente me interesaban los libros en aquella época, con 14 años, de cómo desarrollar los poderes mentales, cómo desarrollar la telequinesia, la clarividencia, los viajes astrales. Sí, yo empecé con eso, que no había otra cosa. Yo hasta que llego al tibetano pasan unos años, pero no paré de leer. Y ahora lo que me encuentro, aquí y en otros sitios, es que la gente no quiere leer ni estudiar. Pues claro, si tú no quieres leer, no te quieres esforzar, tú no vas a cambiar. Porque por desearlo, ¿qué consigue uno cuando desea? Tener más ganas de deseos. ¿Le vemos la trampa que hay en esto? El estudio, cuando se convierte en realidad en experiencia, transmuta la forma, por lo cual quiere decir que la forma puede manifestar mejor la esencia, la conciencia en este caso. Pero si no hacemos nada, es que no lo entiendo, es que me supone un esfuerzo muy grande. Sí, te supone un esfuerzo muy grande, pero perder una tarde en las rebajas no te supone ningún esfuerzo. Yo pongo este ejemplo, parece una banalidad, pero si tenemos energía para soportar unas rebajas, con la carga emocional y psíquica que hay ahí, no me digáis que no podemos dedicarle 20 minutos o un cuarto de hora a estudiar esto, leche. No se hace porque no se quiere. Es como las iglesias, la que sea. ¿Por qué no dejamos de pedirle al Dios de turno? ¿Por qué no dejamos de pedirle a Dios ya? Y le vamos a decir, mira, ¿en qué te puedo ayudar? Y en lo que le podemos ayudar es cambiando. Cambiemos la forma de pensar. De hecho, el drama del discípulo es que tiene que reconocer un día que ha de coger todo esto y meterlo en la hoguera. Cuando digo todo esto es todo su pasado, todo lo que es, lo que tanto quiere. Porque el maestro le dice, mira, con esa riqueza arriba no entras, tú verás cómo te lo montas. No porque el uniforme que te tengo no te entra, tú verás cómo lo haces. Él le enseña y lo más fastidioso no es tanto abrir el corazón, Abrir el corazón, mira, es una etapa que es compleja. Pero lo más complejo es aprender a pensar de una manera distinta. ¿Cómo lo conseguimos? En la medida que Buddhi, el corazón, acaba coloreando el pensamiento. Lo más difícil que es cambiar la forma de pensar. Pensar con el corazón es lo más complicado que hay. Y amar con la mente, ¿qué os parece? ¿Factible? A mí me parece más factible amar con la mente que pensar con el corazón. Fijaos. ¿Por qué? Porque eso te une a un astralismo, a una devoción de buscar a todo el mundo y sentirte uno con ellos. Eso hasta cierto punto lo entiendes, pero si no sale en tu ayuda al corazón, nanay. ¿Sigo? Dime. Es decir, estamos en un mundo dual que tenemos que aprender con la dualidad, con las diferencias, pero a donde nuestro camino del elegimos no es dual, es uno nada más, sí, claro. Por lo cual tenemos que dejar esto aquí para subir ahí. Hemos de dejar atrás la idea, el pensamiento que tenemos de la dualidad, que no es eso. Lo tenemos que dejar aquí para subir. Claro, pero es que es dual en la forma externa, a nivel mental, emocional y físico etérico es dual. A nivel búdico es único. A nivel átmico, mucho más. ¿Por qué le decimos que vivimos en un mundo dual? Porque hemos encarnado en un sitio donde resultamente que el referente que tenemos es la noche y el día. El sol se va, el sol no se va, qué narices. Es la tierra que gira, el sol está ahí. Una de las cosas que hay que comprender, que es aplicable a la conciencia, es que me olvidé del alma o el alma se fue. El alma no se ha ido nunca, el alma está ahí. Lo que sucede es que en lugar de mirar a la luz, ¿a dónde he mirado? A la oscuridad. ¿Qué nos pasa por la noche? Si entendemos lo que sucede por la noche, la falta de luz, entenderemos cuál es el proceso que tenemos por delante. Y esto el aspirante lo tiene que trabajar.
porque sin eso no se pasa al discípulo. Esa dualidad es una pura ficción, no existe. El sol está calentando la tierra, lo que pasa es que la tierra gira. Claro, está calentando, iluminando la otra parte, pero tú formas parte de la unidad de la tierra y con el tiempo te darás cuenta que formas de la unidad con el sol. Por lo tanto, verás que el sol, como el alma, como la conciencia, como Shambhala, como el maestro, siempre están ahí, el corazón siempre está ahí. ¿Lo vemos? Lo intuyes, ¿no? Lo intuís, ¿verdad? ¿Lo intuís? Es un paso trascendental, ¿eh? Ya digo, aprender a quitarnos, sustraernos esa influencia es muy complicado, muy, muy complicado, y siempre está el volver atrás. Dice, impuestas por el pasado tradicional o a conformarse todavía con disciplinas personales pertenecientes a otras épocas y con la actividad de los yogas trascendidos. ¿Qué nos está dando? Un toque. Antes nos ha dicho, entiendo que kármicamente hay muchos integrantes, practicantes de las técnicas caducas, pero es un karma que poco menos, más o menos, hay que vivir, ¿no? Pero mira lo que te dice abajo, que si esto sigue, ¿cómo va a manifestarse la nueva era, el séptimo rayo? No lo hará. Por eso os he puesto el ejemplo de que hubo hace unos años, cuando salió la película aquella de Parque Jurásico, hubo un grupo de científicos que estaban trabajando en el ADN para construir un dinosaurio. Pero si eso es el pasado del logos, de hecho, con los que aparecieron congelados en Siberia de mamuts, se quiere revivir otra vez el mamut. Pero si eso ya fue la conciencia del logos hace miles de años, un animal de 3 o 4 metros de altura que se comía cada día 2 toneladas de hierba, y además con pelo, ¿dónde lo metemos? ¿En una nevera? ¿Para qué? ¿Para exotismo científico? No saldrá adelante. Es un interés egoísta lo que hay ahí. Para tener una atracción de circo ya tenemos bastante con ciertos personajes públicos. No es necesario hacer eso. Porque eso el logos lo tiene trascendido. Totalmente trascendido. ¿Continúo? Se impone, a mi modo de ver, dice Vicente, una renovación mental y psíquica del espíritu racial del mundo y ver la manera de agrandar la pequeña chispa de fuego que originó la vida espiritual del ser dentro del corazón y convertirla en una gigantesca llama del espíritu creador de renovación. Curiosamente, el pétalo de renovación es Acuario, ¿eh? El de Piscis es la renunciación total, ¿eh? Pero Acuario es la renovación. Y el de Capricornio, renunciación. ¿Como Piscis? Sí, creo que sí, sí. Y el de resolución o renacimiento, bueno, ya me acuerdo, el de Aries. Pero este es el de la renunciación a todo, ¿eh? Piscis, no. Renovación fue Acuario. Es el de la renunciación. Acción total, dejo todo. Y agrandar la pequeña chispa de fuego que originó la vida espiritual del ser dentro del corazón. ¿Y esa chispa cuál fue? ¿Cuál fue? Venga, hagamos memoria. ¿Qué pasó hace 22 millones de años o 20 millones de años aquí en el planeta Tierra? ¿Quién vino? Los señores de la llama, esa es la chispa. Los ángeles solares, esa es la chispa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que le hemos de manifestar el arquetipo. Con lo cual, fíjate qué mensaje nos está dando. O tenemos una tercera, vamos a decir una segunda, una tercera o algo, o me parece que al menos en una masa crítica suficiente, ¿eh? No quiere decir que todo el mundo esté iniciado, sino una masa crítica suficiente para dar el vuelco. Toda la gente que se está jubilando ahora pensando que su pensión va a vivir felizmente, me incluyo en ellos, ¿eh? Bueno, no. Creo que si se vive bien, lo que vamos a tener que hacer es una cosa, compartir lo que tenemos, ¿eh? Esto es algo que nos tenemos que acostumbrar, que se acabó eso del piso de los 200 metros con una terraza de 150 para mí solo, ¿eh? Yo digo porque el señor del karma nos va a apretar por ahí. Saturno es muy poderoso y es un señor del karma muy, muy fuerte, ¿eh? Continuamos. Y convertirla en una gigantesca llama del espíritu creador de renovación, tal como lo exigen las corrientes astrológicas que rigen los nuevos tiempos. Él sabía bastante de constelaciones, de las energías que entraban, y por lo tanto ya anunció en los años 80, en el 81, lo que nos iba a pasar.
De hecho, todavía no nos ha pasado, ¿eh? Nos está pasando ya. Pero lo gordo ya vendrá lo más gordo. Ya vendrá... Uy, sí, tenemos que parar ya, porque si no... ¿Alguna pregunta más? ¿Seguro? ¿Lo cortamos aquí? ¿Os habéis quedado con toda la información que hemos facilitado hoy? Reconoce por qué se practicaron esos yogas en la anterior sesión, lo tocamos. Ahora dice que los problemas del cambio son porque todavía no todo el mundo se ha dedicado a trascender esos yogas. Y nos ha presentado un lema muy bueno. La verdad convence sin atar, o atrae sin convencer, ¿no? ¿Cómo era? A ver, ¿cómo era? La verdad debe presentarse de tal manera que convenza sin atar y atraiga aún sin convencer, ¿no? O atraiga sin... es igual, lo tenemos en el anterior. Lo importante es que veamos a dónde concluye él en esta octava diapositiva. Hay que volver otra vez a vivenciar el arquetipo, pero el arquetipo plenamente manifestado, la chispa dentro del corazón, esa llama que nos trajeron de Venus, esos benditos seres llamados ángeles solares, que es una cadena de evolución, ¿eh? Cuando seamos maestros vamos a escoger un camino, ¿eh? O nos metemos en la escuela de los logos planetarios o a ser logos solares en otro sistema. Ya veremos dónde vamos. Pero aquí nos estamos ganando la matrícula de honor. Una última pregunta y nos vamos, venga. Es fácil, ¿no? El Agni Yoga. Es maravilloso, la verdad, ¿eh? Yo encuentro que es de una profundidad, pero... Y nos dice una cosa muy importante. El camino del avatar... Es más, me atrevo a decir una cosa. El avatar serán los discípulos y seres humanos de voluntad al bien y buena voluntad que se manifiesten en la tierra. Si estamos pensando que va a aparecer por los cielos o flotando encima de las aguas del Mar Muerto no porque está muerto, que se vaya por allí el Mediterráneo, no nos lo merecemos. ¿Sabéis por qué? Porque hemos convertido el Mediterráneo en un cementerio, por egoísmo. ¿Qué creéis? ¿Que va a aparecer con una barba flotando en las nubes? Pero bueno, esto ¿quién cree en estas cosas todavía? ¿Quién? Él dijo, vendré con la espada. ¿Y qué creéis lo que viene? Pero ¿sabéis qué es? El grupo de discípulos y de iniciados y de aspirantes y de seres de buena voluntad de la tierra que están invocando un cambio. Y salvo los iniciados, hay que decir que no sabemos lo que estamos invocando. Si supiéramos que estamos invocando un palo, pero de carácter, monumental, es decir, que se va a ir todo a la porra, se sabe que todo el sistema judicial se va a ir a la porra, todo, a nivel mundial. Todo el financiero se ha ido 40 veces, porque está en mano de 4 esquizofrénicos, eso ya se sabe. El político igual, no habrá referente, Piscis no funcionará. ¿Sabéis por qué? Porque una mínima parte de la población de cada país ha despertado. Y ya no le vengas con milongas, ¿eh? Ya no le amenaces con una guerra, con dinamitarlos o matarlos, porque se van a sacrificar con el mismo fanatismo de los seguidores de las religiones organizadas. Y eso a los capitostes los va a acojonar, perdón la palabra. Adelante con el séptimo rayo, ¿seguro? En la medida que hayan más seres humanos que vivan en la inseguridad del corazón, que es la máxima seguridad por haber, pero no la conocemos, antes se tambalea el mundo este. ¿Pero cómo se tambalea? A consecuencia de buscar la luz, el cumplimiento del arquetipo. No porque yo ponga una bomba y me cargue un parlamento, no, eso no lo debo hacer. Pero sí tengo el derecho, no el derecho, el deber de invocar y yo actuar acorde al arquetipo mayor, el cumplimiento del propósito divino. En la medida en que lo haga, los éteres darán la vuelta y adiós todo lo conocido. ¿Sí o no? ¿Bonito? Bueno, hacemos una pequeña plegaria invocativa. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Cumplamos con nuestra parte.